Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Con una persona llamada Lidia, con la hermana Lidia. Ahora van y predican a la cárcel. No estaba programado, hermanos, para Pablo y no estaba programado para Silas ir a la cárcel a predicar, pero es aquí donde se encuentran a un hombre, a un señor que tenía este oficio de carcelero. Y vamos a comenzar, hermanos, con esto, porque usted ya vio aquí en su pantalla cuál es el tema, ¿verdad? Tú puedes ser salvo. Este hombre, este personaje nos enseña que usted puede ser salvo. Y veremos a un hombre común romano, que no solamente es ejemplo para todo el que no ha tomado en serio su vida espiritual, sino para aquellos que ya estamos trabajando en nuestra vida espiritual. El carcelero de Filipos, hermanos, es un caso de salvación, y no solo eso, sino que de cómo alcanzar la salvación espiritual. No solamente es un caso de salvación, sino de cómo él alcanzó la salvación. Si usted recuerda en la lectura ahorita, nuestro hermano Abraham nos decía al final del versículo 30, cuando el carcelero saca a Pablo y a Silas, dice: ¿cómo puedo ser salvo? No es que nada más alcanzó la salvación, sino cómo alcanzó la salvación. Y hermanos, es decir, que llega a un momento en nuestras vidas, y llegó un momento en sus vidas, aquellos que ya fueron bautizados, aquellos que ya obedecimos al Evangelio, llegó un momento en el que tuvimos que sentarnos y tomar en serio nuestra vida espiritual. Porque mientras nadie nos recuerde que tenemos una vida espiritual, no nos acordamos, ¿verdad? Allá de vez en cuando estábamos sin Cristo, nos acordábamos del cielo. Allá de vez en cuando estábamos lejos de Dios, nos acordábamos probablemente de algunos pecados. Pero va a llegar un momento, y llega un punto en nuestra vida en que nos sentamos más seriamente a meditar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida espiritual? ¿Qué voy a hacer con mis pecados? Fue este caso de este hombre, hermanos, que en el momento menos esperado, un siervo de Dios le dio a conocer la verdad. Cómo él, siendo el guardia de la cárcel, es decir, él estaba afuera de la cárcel, él estaba afuera de las rejas, él era el carcelero, hermanos, él era el guardia, estando fuera de las rejas, estaba preso en el pecado y en el lazo del diablo. Pero llega Pablo y llega Silas y le muestran la verdad. Y la verdad dice Juan capítulo 8 versículo 32, y la verdad conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aunque este hombre era el guardia de la cárcel y estaba fuera de la cárcel, en sus pecados él estaba preso, en el lazo del diablo. Lo que el caso de este personaje nos quiere enseñar, una vez más, es que tú puedes ser salvo. Tú y yo, hermanos, usted y yo, amigo que nos visita en esta mañana y nos ha estado visitando por algún tiempo probablemente, jovencitos, usted puede ser salvo hoy. Y se puede identificar con el caso del carcelero, y quiero comenzar con esto, hermanos. ¿Cuál era la vida del carcelero? Número uno, hermanos, la vida del carcelero. Primero, era un hombre romano. Dice Hechos capítulo 16, versículo 12. Y de allí a Filipos, dice que se fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y aquí está la clave. Filipos, hermanos, era una colonia romana. Usted debe saber esta historia. Roma fue conquistando gran parte del mundo de aquel entonces, y mientras iba conquistando tenía ciertas colonias romanas. Dice el hermano Boz que una colonia eran romanos que vivían en Roma, en Italia, y que una colonia era lo mismo que Roma, pero bien lejos. ¿Sí me entiende? ¿Qué extraña usted de su tierra? No sé, hermano Raúl, ¿de dónde eres, hermano Raúl? De Michoacán. Imagínate que vas a Estados Unidos y hay una colonia, lo mismo que Michoacán,
la misma gente probablemente, la misma cultura, el mismo idioma y todo igual que Michoacán. Era una extensión, en este caso, hermanos, Filipos era una extensión de Roma. Y aquí nos da esta clave. Del versículo 12 dice que era una colonia en Macedonia. Y, hermanos, en principio podemos ver que sin duda gozaba de una ciudadanía muy reconocida y buscada por muchos hombres. Todos querían ser romanos, porque al ser romanos tenían los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¿Le suena? ¿A qué le suena? Me suena Green Card, dijo el otro. Para gozar de todos los beneficios romanos. Romanos capítulo 22, versículo 27 al 28. Vamos a leer Romanos, hermanos. Capítulo 20. Se me hace que estoy equivocado. Es Hechos, hermanos. Es Hechos. Disculpen por favor el error. Es en Hechos capítulo 22. Dice el versículo 27 y 28. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo la soy de nacimiento. Pablo era romano de nacimiento, hermanos, y judío también. Era judío también porque pertenecía a esa raza, de la tribu de Benjamín. Filipenses capítulo 3. Pero en nacimiento romano también. Y Pablo tenía derechos y tenía beneficios, tenía privilegios, y Pablo también lucha por ellos. Pero no vamos a enfocarnos en Pablo, vamos a enfocarnos en el carcelero. ¿Qué era el carcelero? ¿Cuál era su vida? Era un romano, ciudadano con privilegios, una ciudadanía muy buscada. Era una nación idólatra, hermanos, y con suma reverencia al emperador. Es decir, que el carcelero es muy probable que era una persona idólatra, como la mayoría o todos los romanos de aquella época. Idólatra. Es decir, que creían en muchos dioses. Y no nada más eso, hermanos, tenían mucho respeto y reverencia al emperador romano. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, hay una referencia de que ahí en esa ciudad se hacía culto al emperador. Apocalipsis 2:13. Hechos capítulo 16, versículo 19-21 dice, Hechos 16, 19-21 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a sus magistrados dijeron: estos hombres, es decir, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir ni hacer. Es decir, Roma tenía sus propias culturas y su propia religión. Dice: pues somos romanos. Ahí está la vida del carcelero también, hermanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y eran muy estrictos, no podían recibir otra costumbre, otra religión. Eran libres los judíos de ser judíos, eran libres los judíos de adorar a Dios Altísimo. Pero lo que no podían hacer en las colonias romanas era inducir a los romanos a convertirse. Eso es lo que no podían hacer. Aquí está la vida del carcelero romano, probablemente idólatra y con mucho respeto y reverencia al emperador. No hay duda, hermanos, que era una nación poderosa, orgullosa de sus propias creencias. ¿Usted conoce a un americano orgulloso de ser americano? ¿Qué americano no está orgulloso de ser americano? ¿Se imagina usted al carcelero orgulloso de ser romano? Por sus creencias, por sus costumbres y por todo lo que conlleva, hermanos, ser o era ser ciudadano romano. Pero, hermanos, en parte de la vida de este hombre es que, ¿cuál era su oficio? Era el carcelero. Del griego, dice aquí, desmofilaki, algo así. Eso significa que era un torturador, guardia de la cárcel, alguien que obligaba, alguien que restringía, alguien que prohibía y alguien que causaba enfermedades. A eso se dedicaba este hombre. Acuérdese de lo que estamos... ¿Qué ejemplo nos da él? Él dice que usted y yo podemos ser salvos. ¿Cuál era su vida, hermanos? Su vida era
ser torturador. Es posible, hermanos, que haya sido el encargado de ejecutar los azotes de Pablo y de Silas. Ahí dice en el versículo 23, lo leíamos ahorita, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pudiera ser él el ejecutador, o pudiera ser él el encargado de los que ejecutaron los azotes de Pablo y de Silas. Torturaban a la gente. Si eran inocentes o eran culpables, en ese momento los azotaron. Eso, hermanos, en este caso más específico, fue quien los encerró en la prisión de máxima seguridad. Y eso era en el calabozo. Eso era hasta lo más profundo de la cárcel, hermanos. Dice el hermano Leo Bols que había 3 secciones. La primera sección de la cárcel era donde los tenían a los que podían recibir aire fresco y luz del sol. Después había otra sección más adentro, donde también estaban cuidados, pero estaban presos obviamente, pero ya estaban adentro. Y la última sección era el calabozo. ¿Y a dónde mandaron a Pablo y a Silas? Hasta abajo. ¿Y quién fue el encargado de hacer esto? Este hombre, el carcelero de Filipos. No cabe duda, hermanos, que para este oficio se necesita sangre fría. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3 nos enseña, hermanos, que hay hombres crueles. Nos enseña que hay hombres, hermanos, que no tienen afecto natural. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Para este oficio de un torturador se necesitan hombres que sean crueles. Se necesitaban hombres que fueran, hermanos, muy, muy malos, que no tuvieran afecto natural. Ya les he comentado que un familiar mío, cuando lo invitamos a la iglesia, dice, no, si yo voy a la iglesia, se cae la iglesia porque yo soy muy malo. ¿Qué nos enseña este hombre, hermanos? ¿Cuál era la vida de este hombre? Yo creo que este hombre era más malo que mi tío, más malo que nosotros, hermanos, más cruel, despiadado. Esta era la vida de este hombre, pero está a punto de cambiar. Está a punto de cambiar, sin duda, hermanos, y esta también, como parte de su familia, es que era un padre de familia, dice Hechos capítulo 16, versículo 34. No habla de su esposa e hijos, pero no cabe duda que era el encargado de la familia. Y con esta parte se puede resumir que era un hombre común de aquella época, romano, orgulloso de su ciudadanía, con un trabajo de honor para él y su patria, estaba sirviendo al gobierno romano y con una casa que sostener. Es decir, hermanos, era un hombre tan común como usted y como yo. A lo mejor no son los mismos pecados, a lo mejor no era el mismo oficio, pero todos tenemos una cultura, todos tenemos un pasado, hermanos, todos teníamos un trabajo, sea de honor o deshonroso, pero lo teníamos, y una familia que sostener. Pero su vida, una vez más les digo, la vida de este hombre, del carcelero de Filipos, está por cambiar. Y vamos a pasar ahora a la oportunidad del carcelero. Dice Hechos capítulo 16, versículo 25, lea conmigo por favor. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 31, que nos traía el hermano Abraham la lectura. Dice, pero a medianoche, orando a Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, por causa del terremoto, hermanos, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No podemos decir, hermanos, que Pablo y Silas estaban en la cárcel por casualidad. No estaban ahí Pablo y Silas por casualidad.
No podemos decir que estaban ahí injustamente. Moralmente hablando, hermanos, estaban injustamente en la cárcel, ¿verdad? Pero hay que reconocer algo, hermanos. Ellos estaban ahí por dirección divina. Dios los guió hasta ese lugar. Dios los guió hasta el calabozo para predicar el evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor Jesús, cuando escoge a Pablo, cuando se le aparece en el camino a Damasco y lo deja ciego, ¿se acuerdan? Y le dice a Ananías, Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, yo he escogido a este hombre, a Saulo, para que sea mi instrumento, y él va a conocer cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y ahí está, hermanos, padeciendo Pablo injusticias probablemente, pero también siendo un instrumento de Dios, instrumento de Cristo. Hasta el calabozo fue a dar a predicar el evangelio. Muchas veces vemos el temblor que en Hechos capítulo 16 como la oportunidad de Pablo y de Silas para salir, porque el temblor, ¿qué causó? Que las cadenas se soltaran y que las puertas se abrieran. Hermanos, era un calabozo, eran cuevas, y las puertas estaban sujetadas a las paredes de la cueva, y las cadenas estaban sujetadas a las paredes de la cueva. Y cuando los cimientos se movieron, hermanos, es normal que se cayeran las cadenas. Y es normal que las puertas se pusieran chuecas, probablemente se abrieran. Es normal, hermanos, para el temblor, con un temblor así. Pero el temblor no era para que Pablo y Silas se escaparan, hermanos. El temblor era una oportunidad para que el carcelero se despertara. Y no solamente en el sentido físico, porque se despertó, hermanos. Se despertó también en el sentido espiritual. Dice versículo 26 y 27. Y aunque el oficio de este hombre, hermanos, era importante para su patria, normalmente para estos trabajos se tomaban a hombres que eran también de la misma cárcel, o a alguien que ya había salido de la cárcel, a personas que no tenían estudios, personas del vulgo. Cualquiera que haya sido el pasado de este hombre, hermanos, tenía la misma necesidad de perdón de pecados. Si era antes un malhechor, o si era antes alguien del vulgo, tenía la misma necesidad de perdón de pecados. ¿Y quién podía llevarle el evangelio hasta el calabozo? Él necesitaba, hermanos, el perdón de pecados. Él necesitaba que le hablaran de Jesús. Y Dios se lo mandó hasta el calabozo. Hasta allá fue a dar la palabra de Dios, hermanos. Y un temblor despertó espiritualmente a este hombre para abrir sus ojos y para sacar a Pablo y a Silas y decirle: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Así que, hermanos, el carcelero no solo se salvó de la muerte física, porque dice que viendo que las puertas estaban abiertas, dice que el carcelero sacó su espada y estaba a punto de matarse. Y usted debe saber que en aquella época los romanos tenían esta ley. Si a un guardia se le escapaba a un preso, tenía que pagar la condena. Tenía que pagar con muerte. Entonces, viendo que se habían escapado, prefirió matarse él mismo que sufrir la tortura del gobierno romano y después morir. Pero, hermanos, ¿qué le dijo Pablo? Detente, no te hagas daño. No es tiempo de morir todavía, aquí estamos. Sino que es tiempo de vivir. Es momento de resucitar, es momento de dejar esa vida pasada en la muerte y de vivir para Cristo, para el Señor. Aquí está la segunda oportunidad, hermanos. Se salvó de la muerte segunda, porque morir en pecados es vivir eternamente sin Dios. Morir en pecados es vivir eternamente sin Dios. Y si este hombre se mataba, iba a morir sin Cristo. Todavía no había conocido el evangelio, hermanos. Si este hombre se mataba, iba a morir sin Cristo. ¿Y eso cómo iba a repercutir en aquella vida? Eternamente sin Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Ahí estaba, hermanos, la oportunidad de salvación.
Bien pudo haber asegurado a los presos. Dijo, bueno, nadie se escapó, entonces voy a cerrar y los voy a encadenar una vez más. Bien pudo haber sido eso, hermanos. Y liberarse de la muerte, liberarse de la tortura romana, pero aprovechó la oportunidad. Es igual que el día de hoy, hermanos. Es igual que hoy. Puede irse a su casa en esta ocasión, como todos los días, después de haber venido a reunirse. O puede aprovechar la oportunidad de sincerarse consigo mismo, arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús y entregar su vida. ¿O no? Porque así como el carcelero simplemente pudo asegurar una vez más a los presos y continuar su trabajo, él tenía la opción, hermanos, de que ese día fuera diferente. Él vio ahí la oportunidad. Y esa es la oportunidad también. Espero que haya un temblor, hermanos, en nuestras vidas espirituales que nos haga despertar. Amigo, amiga que nos visita, nos ha estado visitando por algún tiempo, que haya un temblor en su vida espiritual y que comience a ver la oportunidad. Puede irse o puede sincerarse consigo mismo, reconocer sus pecados, entregar su vida al Señor, cambiar su vida para siempre, como lo hizo el carcelero, hermanos. La salvación del carcelero. Dice el versículo 30 al 34, Hechos capítulo 16, versículo 30, hermanos, al 34. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ya vimos la vida común de este hombre. Nos podemos identificar con él, hermanos. Ya vimos la oportunidad de este hombre, la misma que usted está teniendo el día de hoy, amigo, y cómo él alcanzó la salvación. Cuando se trata de hablar, hermanos, de sentimientos o de cosas espirituales, las personas dan un paso atrás. ¿No le ha sucedido? Cuando usted quiere hablar con alguien de la iglesia, cuando usted quiere hablar con alguien de Jesús, cuando queremos hablar del cielo, del infierno, de los pecados, del arrepentimiento, ¿no le ha sucedido que la gente da un paso atrás? Cierra sus oídos o le dice, ahorita no estoy interesado en este momento. La gente generalmente da un paso hacia atrás. Sin embargo, hermanos, este hombre dio un paso al frente, reconociendo todo este evento como la oportunidad de salvar su alma. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas ya habían estado en la ciudad hablando de Dios, hermanos. Hablando de la salvación, ya habían estado ahí. Lo vemos en el capítulo 16, versículo 11. Hubo bautismos. La gente ya había escuchado, la gente de la ciudad ya había escuchado de Jesús. Ya había escuchado de Pablo y de Silas. Es probable que el carcelero, hermanos, también haya escuchado algo referente al cristianismo. Estaban en la cárcel por haber sacado un espíritu de adivinación. Por eso los llevaron. Es decir, no solamente el carcelero ya había escuchado probablemente, sino que también fue testigo probablemente de un milagro. Fue testigo de un milagro. Y luego el terremoto. Fueron ya muchas cachetadas, ¿verdad? Fueron ya muchos estrujones de decirle despierta. Y él aprovecha esta oportunidad. El punto es, hermanos, que el carcelero no estaba indiferente a lo que había sucedido. No estaba indiferente al mensaje. ¿Y cómo es que el carcelero alcanzó la salvación? Bueno, dando un paso al frente, ya lo mencionamos. ¿Qué tengo que hacer? Estoy consciente de qué vamos a hacer. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hermanos, dice que los que no van a ir al cielo son los
cobardes. Y mucha gente es cobarde y cuando les hablamos de Dios dan paso atrás. Pero el carcelero de Filipos dio paso al frente y dijo, ¿qué tengo que hacer? Porque si hubiera dado un paso atrás hubiera sido un cobarde más, como dice Apocalipsis 21:8, que merece el infierno. Escuchando lo que necesitaba hacer. Así es como él alcanzó la salvación, hermanos, escuchando lo que necesitaba hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y le dijeron, cree en el Señor Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 36 a 37. Está Felipe, no este Felipe Sosa, ¿verdad? Otro Felipe, predicándole al eunuco. Y el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es parte vital para poder alcanzar la salvación, hermanos, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que realmente existió y vino por nosotros a morir en la cruz. Marcos 16, versículo 16, el Señor Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Ahí está, hermanos, un paso más para dar hacia la salvación. Escuchando lo que Jesús hizo por él. Dice la Escritura que se dieron tiempo. Se dio tiempo para escucharlo. El Evangelio fueron probablemente a la casa del carcelero. Probablemente era la madrugada, hermanos, cuando sucedió todo esto y estaban hablando de Jesús. Ahí lo llevó a su casa y hablaron, tomaron tiempo. ¿Cuánta gente toma su tiempo para hablar de las cosas de Dios? Muchos no quieren hacer tiempo, hermanos. Muchos no hacen tiempo para Dios. Pero aún así quieren alcanzar la salvación. Es imposible, hermanos. Hay que hacer tiempo para el Señor y hay que escuchar lo que el Señor hizo por nosotros. Dice que le hablaron la palabra del Señor, versículo 32. Hechos 8, 32, hermanos, al 35. Primera de Corintios 15, 1 al 4. ¿Cuál es el Evangelio del Señor? La muerte, la sepultura y la resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 8. Que el Señor murió por nosotros, hermanos. Aun cuando no lo merecíamos y éramos pecadores, el Señor murió por nosotros. ¿Qué hizo el carcelero? Dio un paso al frente, escuchó lo que necesitaba hacer, escuchó el mensaje del Evangelio, se arrepintió de sus faltas. Acuérdense que hablamos del carcelero, de un hombre cruel, de un hombre despiadado, con un oficio muy agresivo, hermanos. ¿Tenía mucho de qué arrepentirse el carcelero? Probablemente, hermanos. Mucho de qué arrepentirse. Amigo, amiga, hay mucho que arrepentirnos. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y es necesario para llegar a la salvación hacer lo mismo que el carcelero. Y él nos dice, tú puedes ser salvo como yo. Y lo que yo hice, dice el carcelero, es que di paso al frente, escuché lo que necesitaba hacer, escuché la palabra del Señor y me arrepentí de mis faltas. Dice que le lavó las heridas, probablemente las heridas que él le causó a Pablo y a Silas. Les lavó las heridas, hermano. Mateo capítulo 3, versículo 8. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, acciones que demuestren que estamos arrepentidos. Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Arrepentirnos es vital. Hechos 2:38. Varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. No bautícese y después arrepiéntase, no, arrepientas, reconozca sus faltas y que le duela haber cometido esas faltas. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y ya hemos dicho, hermanos, que no hay perdón sin un arrepentimiento. Y no hay perdón, hermanos, sin humillación. Y cuando hablamos de que no hay perdón sin humillación, es que no hay perdón sin arrepentimiento. Les he contado esta anécdota de un compañero de la escuela que le pegó a otro compañero y muy violentamente.
Y llorando el compañero le decía al otro, dice, bueno, ya, pues perdóname. ¿Vas a perdonar, sí o no? ¿Me perdonas, sí o no? ¿Estaba arrepentido? No, hermanos, no había humillación, no había dolor. Y aquí, hermanos, vemos a un hombre que sí estaba arrepentido y se humilló y le dolió e hizo frutos dignos de arrepentimiento, les lavó las heridas. Hay que afrontar, hermanos, estas cosas. ¿Qué más hiciste, carcelero, para ser salvo? Tú siendo un hombre despiadado, tú siendo un hombre romano con tanta idolatría y con tanto orgullo, ¿qué hiciste para ser salvo? Lavó sus pecados en la sangre de Cristo. Es decir, fue bautizado. Dice el versículo 32, enseguida se bautizó. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos capítulo 8, versículo 38, el eunuco enseguida con Felipe descendieron al agua y fue bautizado. Hechos capítulo 16, versículo 15, Lidia ahí en Filipos se bautizó con toda su casa. Hechos capítulo 22, versículo 16, Pablo, recordando lo que había sucedido en Hechos 9, dice que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, hermanos, nos enseña que el bautismo es una semejanza de la muerte y sepultura del Señor Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 27, los que habíamos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Y luego todavía algunos sugieren, el bautismo no es importante. Pero el carcelero de Filipos reconoce, hermanos, que lavarnos en la sangre de Cristo, es decir, el bautismo, es importante, es necesario para lavar nuestros pecados. Probable que algunos que vean este video o que estén escuchando este mensaje en esta mañana sientan que son parte del cuerpo de Cristo, sientan que ahora son que han tenido la oportunidad de tener a Cristo en su vida y en su corazón. Pero no nada más es creer, no nada más es arrepentirnos, no nada más es escuchar la palabra, sino hay que dar ese paso también como el carcelero. Y Él nos dice, tú puedes ser salvo cuando laves tus pecados en la sangre de Cristo. Y ya mencionamos cuántos pecados tenía el carcelero. No sabemos, hermanos. Muchos. ¿Cuántos teníamos nosotros? Muchos. No importa cuántos, hermanos, el Señor nos los va a perdonar si es que hacemos los pasos correctos. ¿Quién guió al carcelero a la salvación? Lo guió el apóstol Pablo, hermanos, y lo guió Silas. Y ellos lo fueron llevando poco a poco a cada uno de estos pasos. Sigamos los pasos que Pablo y Silas dieron y guiaron al carcelero para su salvación. Y en conclusión, hermanos, vivimos en un mundo orgulloso, con gente orgullosa de sus raíces y de lo que hace, así como los romanos, así como los americanos, así como los mexicanos, así como cualquier otra nación, hermanos, que es orgullosa de sus raíces. Así vivía el carcelero. Y hoy, hermanos, ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje y de conocer lo que Jesús hizo. Es venir a morir por nosotros. Es venir a morir por nuestros pecados, hermanos, así como el carcelero. El carcelero de Filipos nos viene a predicar desde el primer siglo y nos dice, tú puedes ser salvo. Vino hoy el carcelero desde el primer siglo a decirnos, tú puedes ser salvo. Tú puedes dejar el orgullo a un lado, el orgullo de tu nación, el orgullo que tienes como persona. Tú puedes dejar el miedo a un lado. Es que, no sé, que me da miedo dar un paso al frente, me da miedo levantar la mano y decir, yo quiero ser bautizado por mis pecados. Hizo a un lado. Tenía miedo el carcelero porque entró temblando, hermanos, pero dio un paso al frente y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tú puedes dejar que el qué dirán, déjalo a un lado, el qué dirán si yo me convierto a ser cristiano y me bautizo.
¿qué van a decir de mí? ¿Qué les voy a decir a mis amigos? ¿Qué les voy a decir ahora a mis compañeros? Se van a burlar seguramente. Y me van a decir que esas cosas no están bien. Y me van a decir que ya me enredaron, que me lavaron la cabeza. Haz a un lado el qué dirán. El carcelero, el hombre con autoridad y con poder ahí en la cárcel, en el gobierno, hermanos, hizo a un lado el qué dirán. Tú, el carcelero, el hombre más rudo de aquí, tú te bautizaste, tú fuiste, ahora eres cristiano. Hizo a un lado el qué dirán. Tú puedes ser y tú puedes creer en Jesús. Tú puedes creer en Jesús, así como ese hombre. Tú puedes oír su palabra. Tú puedes arrepentirte. Tú puedes lavarte. Tú puedes ser salvo.